7 de marzo, Evangelio de San Mateo 9, 14, 15, del libro Hablar con Dios. Narra el Evangelio de hoy que los discípulos de Juan Bautista le preguntaron a Jesús: ¿por qué nosotros y los fariseos no ayunamos a menudo y en cambio tus discípulos no ayunan? El ayuno era entonces y siempre una muestra más del espíritu de penitencia que Dios pide al hombre. En el Antiguo Testamento descubre cada vez que una riqueza mayor el sentido religioso de la penitencia como un acto religioso personal que tiene como término el amor y el abandono en Dios. Acompañado en oración sirve para manifestar la humildad delante de Dios. El que ayuna se vuelve hacia el Señor en una actitud de dependencia y de abandono total. En las Sagradas Escrituras vemos ayunar y realizar otras obras de piedad, penitencia ante antes de emprender un quehacer difícil, como implorar el perdón en una culpa, obtener el cese de una calamidad, conseguir la gracia necesaria en el cumplimiento de una misión, prepararse al encuentro con Dios. Juan Bautista, conocedor de los frutos del ayuno, enseñó a sus discípulos la importancia de la necesidad de esta práctica de penitencia. En esto coincidía con los fariseos piadosos y amantes de la ley, a quienes les sorprende que Jesús no los haya inculcado a los apóstoles, pero el Señor sale en defensa de los suyos. ¿Acaso los amigos del esposo pueden andar afligidos mientras el esposo está con ellos? El esposo, según los profetas, es el mismo Dios que manifiesta su amor a los hombres. Cristo declara aquí, una vez más, su divinidad y llama a sus discípulos los amigos del esposo. Sus amigos están con él y no necesitan ayunar. Sin embargo, cuando les sea arrebatado el esposo, entonces ayunarán. Cuando Jesús no esté visiblemente presente, será necesario la mortificación para verle con los ojos del alma. Todo el sentido penitencial del Antiguo Testamento no era más que sombras de lo que había de venir. La penitencia adquiere en Cristo y en la Iglesia dimensiones nuevas, infinitamente más vastas y profundas. La Iglesia en los primeros tiempos observa las prácticas penitenciales en el espíritu definitivo de Jesús. Los Hechos de los Apóstoles menciona celebraciones del culto acompañadas de ayuno. San Pablo, durante sus desbordantes labores apostólicas, no se contentan con padecer hambre, sed, cuando las circunstancias no lo exigen, sino que añade repetidos ayunos. Siempre la Iglesia ha permanecido fiel a esta práctica penitencial, determinando en cada época los días en que los fieles deben ayunar. Recomendada es esta práctica piadosa con el consejo oportuno de la dirección espiritual. Pero el ayuno es solo una de las formas de penitencia. Existen otras formas de mortificaciones corporales que hemos de practicar que nos facilitan la conversión y la unión con Dios. Podemos preguntarnos hoy cómo vivimos el sentido penitencial de nuestra Madre la Iglesia. Desea que tengamos en toda nuestra vida y de modo singular en este tiempo litúrgico de Cuaresma en que nos encontramos. Hacer penitencia. Dice Jesús al comienzo de la vida pública, como había predicado ya el Bautista, como luego hicieron los apóstoles en el comienzo de la iglesia. Tenemos necesidad de ella para nuestra vida, los cristianos, para reparar por tantos pecados propios y ajenos. Sin un verdadero espíritu de penitencia y de conversión sería imposible el trato con Jesucristo y nos dominaría el pecado. No debemos rehuirla por medio, por considerar inútil, por falta de sentido sobrenatural. ¿Tienes miedo a la penitencia? A la penitencia que te ayudará a absorber la vida eterna. En cambio, para conservar esta pobre vida de ahora, ¿no ves cómo los hombres se someten a los 1000 torturas en una cruenta operación quirúrgica?
Rehuir la penitencia significa también rehuir a la santidad y quizás por sus consecuencias la misma salvación. Nuestro afán por, por identificarnos con Cristo nos llevará a aceptar su invitación a padecer con Él. La Cuaresma puede preparar a contemplar los acontecimientos de la pasión y muerte de Jesús, sobre todo los viernes de Cuaresma que tienen un recuerdo especial del Vía Cruz, del Viernes Santo en el que Cristo consumó la redención. Debemos meditar los acontecimientos de aquel día que han quedado recogidos en la tradición devoción del Vía Crucis. Por eso, aconseja Monseñor Escribas de Balaguer, el Via Crucis, así es una devoción recia y jugosa. Ojalá que te habitúes a repasar estos 14 puntos de la pasión y muerte del Señor los viernes. Yo te aseguro que sacarás fortaleza para toda la semana. Con esta devoción contemplaremos la humanidad santísima de Cristo que se nos revela sufriendo como hombres en la carne sin perder la majestad de Dios. Acompañando a Jesús en las vías dolorosas, podremos revivir aquellos momentos centrales de la redención del mundo y contemplar a Jesús condenado a muerte que carga con la cruz y emprender un camino que también nosotros debemos seguir. Cada vez que Jesús cae al suelo por el peso del madero, hemos de apartarnos porque son nuestros pecados los que agobian a Dios y los deseos de conversión acudirán a nuestro corazón. La cruz hiende, destroza con su peso los hombros del Señor. El cuerpo extenuado de Jesús se tambalea ya bajo la cruz enorme de su corazón amorosísimo, llega, llega apenas un aliento de vida a sus miembros llagados. Tú y yo no podemos decir nada. Ahora ya sabemos por qué pesa tanto la cruz de Jesús y lloramos nuestras miserias y también la ingratitud tremenda del corazón humano. Del fondo del alma nace un acto de contrición verdadera que nos saca de de la postración del pecado. Jesús ha caído para que nosotros nos levantemos una vez y siempre. La contemplación de estos sufrimientos de Jesús y las mortificaciones voluntarias que hagamos deseando unir al, al afán redentor de Cristo. Aumentará también nuestro espíritu apostólico en esta cuaresma. Él dio su vida para acercar a los hombres a Dios. La fuente de las mortificaciones que nos pide el Señor está casi siempre en la tarea cotidiana. Muchos nacen en el día, levantarnos a la hora prevista, venciendo la pereza en este primer momento, la puntualidad del trabajo bien acabado en los detalles, las modestias del calor o del frío, sonreír aunque estemos cansados y sin ganas, sobriedad en la comida y en la bebida, orden y cuidado en las cosas que tenemos y usamos, rendir el propio juicio. Pero para esto es preciso ante todo seguir este consejo. Si de veras deseas ser alma penitente y alegre, debes defender por encima de todos tus tiempos diarios de oración íntima, generosa y prolongada, y has de procurar que estos tiempos no sean asalto de mata, sino que una hora fija, siempre que te resulte posible, no cedas a estos detalles. Si sé esclavo de estos cultos cotidianos a Dios, y te aseguro que te sentirás constantemente alegre. Además de las mortificaciones llamadas pasivas que se presentan sin buscarlas, las mortificaciones que nos proponen y buscamos se llaman activas. Entre estas tienen especial importancia para el progreso interior y para lograr la pureza del corazón
las mortificaciones que hacen referencia a nuestro sentido interno, mortificaciones de la imaginación, evitando los monólogos interiores en el que se desborda la fantasía y procurando convertirlos en un diálogo con Dios. Presente nuestro alma en gracia. También cuando tenemos que dar muchas vueltas en nuestro interior a un suceso en el que parece que hemos quedado mal, en una pequeña injuria, que si no cortamos a tiempo, el amor propio y la soberbia van haciendo cada vez mayor hasta quitarnos la paz y la presencia de Dios. Mortificaciones de la memoria, evitando recuerdos inútiles que nos hacen perder el tiempo y quizás nos podrían acarrear otras tentaciones más importantes. Mortificaciones en la inteligencia para tener puesta en aquello que es nuestro deber en ese momento. También en muchas ocasiones rindiendo el juicio para vivir mejor la humildad y la caridad con los demás. En definitiva, se trata de apartar de nosotros nuestro hábito interno para que veríamos tal mal en un hombre de Dios, en una mujer de Dios. Decidámonos acompañar de cerca al Señor en estos días, contemplando su humanidad santísima en la escena del Via Crucis, ver cómo voluntariamente recorre el camino del dolor por nosotros en el ámbito del ayuno, la oración y la penitencia. Del libro Hablar con Dios, 7 de marzo, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.